Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este Evangelio de San Marcos, muy hermoso, nos habla de esta mujer sirio-fenicia que buscaba a Jesucristo para que Jesucristo presentara, realizara un exorcismo a su hija que estaba endemoniada. Esta mujer no era judía, sino que era una pagana que vivía en la región de Galilea. Galilea pertenecía al territorio judío, pero era una parte de una parte de Israel que se había llenado de personas de otros lugares. Esta es la parte que casi ya no pertenecía al reino del cual se hablaba en la primera lectura, en donde Dios le dice a Salomón que le quitará parte de ese reino. Poco a poco, ese reino del norte comenzó a llenarse de paganos, de costumbres paganas, ya iniciadas por el mismo Salomón, que como en la primera lectura hemos escuchado, permitió que sus mujeres, Salomón tenía más de 700 mujeres, que sus mujeres tuviesen pues estos cultos. Muchas de ellas eran paganas, traían sus propios cultos. Entonces estamos ahora en el tiempo de Jesús y vemos cómo en esta región donde él predicaba, Galilea, llamada también Galilea de los gentiles, ¿verdad?, era un territorio en donde había muchos paganos, judíos también, pero luego también muchos paganos. Por lo tanto, los judíos del sur le tenían como mucha discriminación a estos judíos del norte, porque decían: ustedes no son fieles, ustedes están contaminados con tantos ídolos, con tantas personas que viven entre ustedes. Entonces era Jerusalén en contra de Galilea, ¿no? Dos ciudades enfrentadas, Jerusalén siendo el centro, la capital del reino del sur, y Galilea, esa Galilea que se había contaminado con los vecinos. Y pues en esta Galilea vivía mucha gente, también transitaba mucha gente. Entre ellos encontramos a esta mujer, sirio-fenicia. Una mujer que probablemente no hablaba el idioma de Cristo, que era el arameo. Por lo tanto, este pasaje nos hace un poquito, entender que pues, probablemente Jesús hablaba también griego. El griego era el lenguaje común de aquella época, ¿no? Era como el inglés de ahora. Cuando uno va a otro país y no habla el idioma del lugar, pues hablando inglés uno se maneja, uno se conduce. Casi en todos los países se habla inglés, en los hoteles, entonces uno se maneja. Así era el griego en aquel entonces, era como la lengua franca, ¿no? La lengua que hablaba mucha gente. Entonces pareciera que Jesús también hablaba griego, puesto que esta mujer que no era judía y no hablaba arameo, probablemente sostuvo esta conversación con Jesús en griego. Entonces, estos elementos son importantes para entender lo que Jesús está haciendo. Viene esta mujer y le dice al Señor: Señor, alivia a mi hija que está endemoniada, por favor, ayúdame. Y lo pide con mucha humildad. Pero la respuesta del Señor es muy dura, es muy dura. Fíjense, ustedes me han escuchado a mí hablar muchas veces de encontrar al verdadero Jesucristo, de conocer al verdadero Jesucristo. Y no a ese Jesucristo que muchas veces se nos ha predicado durante mucho tiempo, un Jesús con el cual podemos hacer lo que queremos, que todo es amor y misericordia y no nos pide nada, sino que al final siempre perdonará. Bueno, todo esto tiene algo de verdad. Jesús es misericordia y Jesús es amor. Pero Jesús también es un hombre, vamos a decirlo así, un Dios y hombre complicado, difícil, ¿ah? Su mensaje, su palabra, muy difícil. Él tiene palabras muy duras, tan duras que son difíciles de entender, como esta, por ejemplo. Viene esta mujer con humildad a pedirle que libere a su niña. Y Jesús, sabiendo que no era judía,
le dice, no está bien que le demos la comida de los hijos a los perritos. Evidentemente, la traducción aquí en el español está muy buena porque dice perritos. Esa es la traducción exacta de la palabra que el Señor pronuncia. No dice perro, sino dice perrito, perro pequeño, ¿no? Pero de todas maneras, es una palabra que ofende. ¿A quién de nosotros nos gustaría que se nos diga así? Mira, que coman primero los hijos y luego se alimenten los perritos. No pareciera, según estas palabras, que el Señor fuese realmente un Señor de misericordia, un Señor de amor, que acoge a todo el mundo, que abraza a todo el mundo, que no hace diferencia. Cuidado. Jesucristo es bueno, misericordia infinita, amor, pero también es un Dios que vive en la verdad. Él es la verdad. ¿Y cuál es la verdad en esta situación, en este contexto? El Señor quiere que esta mujer que viene con humildad sepa bien dónde está parada y delante de quién está y en qué contexto se encuentra. Primero, estás parada delante del Mesías, que es judío. Y para que sepas tú, antes que yo cure a tu hija, tienes que entender que la salvación que yo traigo, yo no he venido a curar simplemente, como un médico que viene a curar, tiene una cita, voy y te curo, no. Las curaciones que Jesús hace siempre están orientadas a enseñar a la gente quién es Él, cuál es su misión y cuál es el contexto de esa curación, qué es esa misión, esa redención. Lo que quiere el Señor es convertir antes que curar. La curación física quiere el Señor que te lleve a ti a esa conversión personal. No cura simplemente a la niña, sino que le dice, mira, yo soy el Mesías y soy judío. Y la salvación viene de los judíos, como es también lo que le dijo a la samaritana, también de esa región, que decían ellos que la salvación venía de los samaritanos. Y Jesús dijo, no, la salvación viene de los judíos. El Señor quiere aclarar esto, ponerlo muy claro y decirle, yo he venido como Mesías primero al pueblo elegido y tú no eres del pueblo elegido. Por lo tanto, dejemos primero que con mi poder se beneficien primero los hijos de la alianza y luego ya, ¿verdad?, más adelante los perritos. Fíjense la gran diferencia, ¿no? Es una ofensa, es una clarificación de lo que somos. Fíjense, Dios nos ama a todos. Y ustedes, algunos de ustedes tendrán algún perrito, algún gatito, seguramente también lo querrán mucho. Pero evidentemente un perrito no puede ser un hijo, ni un gatito puede ser una hija. Son animales siempre, aunque algunas personas se olvidan de eso, son animales. Y aunque se les quiere, jamás se les puede elevar a un nivel de hijos porque no lo son. Fíjense, el Señor pone este ejemplo para demostrarnos cuán radical es el estado de una persona que nace de la gracia. Existe ciertamente una dimensión de gracia en la antigua alianza. Abraham y sus descendientes heredaron de alguna manera la gracia, no plena todavía, eso vendría con Jesucristo, pero sí eran parte de una alianza de gracia, una alianza de gracia que se expresaba limitadamente a través de la ley. Entonces, entre los judíos que habían creído en Dios, que adoraban a un mismo Dios, que habían hecho alianza con Dios, había una gran diferencia entre ellos y entre aquellos que no habían hecho esa alianza con Dios, entre los paganos. Jesucristo ha venido a invitar a los paganos a formar parte de una nueva alianza, pero sin olvidarnos de que hay una gran diferencia. Cuando vienen algunas personas a bautizar a sus niños, después de 40 años de falta de catequesis, en la mente de esa gente existe esto, ¿no? El bautismo es una bendición de mi hijo, de mi hija. Es una bendición para la foto, parte de mi tradición, y por eso vengo y lo bautizo. Eso es lo que existe en la gran mayoría de personas que vienen a bautizar a sus hijos hoy en día, lo cual es muy triste, porque se bendice un perro, un gato, un carro,
El bautismo no es una bendición. El bautismo es el cambio de la naturaleza de esa criatura a una naturaleza de gracia. Es la liberación de esa criatura del pecado para ser libres en Cristo. Y por lo tanto una buena madre, un buen padre lo trae inmediatamente. Y por esa razón cuando un niño nace y se le dice a la mamá, oye, ya tienes que llevarlo a bautizar, la mamá muchas veces o el papá dice, bueno, ya será el próximo año, ¿no? Que vengan los padrinos o que vengan, y lo dice de buena voluntad, son gente buena, pero de una gran ignorancia religiosa, porque una madre que conoce el bautismo y que sabe lo que el bautismo significa, sabe que hay una gran diferencia entre un niño que no está bautizado y un niño que sí está bautizado, una gran diferencia. De esa manera también existía una gran diferencia entre un judío y entre uno que no era judío. Para Dios había una gran diferencia, porque el judío era su pueblo. El pueblo judío era su pueblo, que Él creó, que Él rescató, que Él defendió y sacó de Egipto con brazo extendido, con poder, y los hizo parte de su alianza. Israel era su esposa, su novia adorada, querida. En cambio los paganos no, pertenecían a un pueblo de prostitución. ¿Se dan cuenta? Y la siriofenicia viene a pedirle este milagro a Jesucristo, y Jesucristo quiere, primero que nada, que esa mujer, que es buena, y que el Señor sabe que es buena, no es orgullosa, viene con humildad, pero la instruye y le hace sentir esa verdad que la mujer siriofenicia no ignora. Porque la mujer siriofenicia no dice, pero ¿y quién te habrás creído tú para llamarme a mí perrita o perra o lo que sea? O sea que tú no eres un hombre bueno como me habían dicho. Mi hija se está muriendo, está siendo castigada por un demonio y sin embargo tú me llamas así en vez de irla a curar. Podría haber dicho esto. Créeme, yo conozco algunas personas en la iglesia, señoras, antes esto no se daba, pero ahora sí, cuando uno menciona el purgatorio en un funeral, cuando uno menciona el exorcismo y lo que sucede en esa oración de exorcismo en un bautizo, la mujer se siente ofendidísima y viene y te dice hasta de qué te vas a morir. O sea que sí hay gente así, créanme, que hay gente por ignorancia, así seas el cura, el obispo, quien sea, si tú dices una cosa que a ellas le parece que no está bien y que se sienten ofendidos, vienen y te dicen hasta de qué te vas a morir. Por lo tanto, la mujer siriofenicia pudo haberle dicho esto a Jesús, no lo hizo. ¿Qué hizo ella? Entendió. Se ve que era una mujer buena y además inteligente, que sabía dónde vivía, sabía de la historia de Israel y sabía que delante de Dios no se podía comparar con los judíos porque ella no era judía, era pagana. Se acerca con humildad, el Señor le dice, le aclara esta situación y ella, en vez de ponerse brava, enojada, le dice, sí, Señor. Pero incluso los perritos se alimentan muchas veces de las migajas que caen de la mesa de los amos, de los niños. Y el Señor se queda sorprendido, ¿no? Gratamente sorprendido. Tiene su programa pastoral, digamos, ¿no? De ser duro primero, duro, para, digamos, suscitar un comportamiento. Muchas veces, como sacerdote, no todas las veces, pero muchas veces uno tiene que ser duro. No porque quiera ser duro, sino porque quiere suscitar en la persona una reacción que no se puede suscitar simplemente con ser bueno y decir palabras bonitas, ¿no? Recuerdo una vez una pareja vino a mí y me dijo, padre, voy a bautizar a mi hijo. Perdón, he tenido a mi hijo que acaba de nacer, felicidades. ¿Y cuándo lo piensa bautizar? El próximo año, me dijo. Y yo me eché para atrás, sorprendido, asustado. Y ellos se asustaron. Yo no dije una palabra, pero se asustaron. Y se quedaron como sorprendidos, escandalizados que yo me hubiera echado para atrás. Luego ya yo me fui de esa parroquia y me contó un amigo mío que yo venía a visitarlo, que a la semana vinieron a bautizar al niño.
y que eso que yo había dicho, esa reacción mía había suscitado en ellos un por qué el padre ha reaccionado así, como si fuéramos el demonio. Se lo preguntó al padre y el padre dijo, no, porque ustedes esperan mucho para bautizar al niño, esto es lo que el bautizo hace, esto es lo que los padres buscan. Bueno, pues lo bautizamos inmediatamente. ¿Se dan cuenta cómo a veces una reacción un poco tosca del pastor que busca, pues, hacer despertar a la persona? Como el padre que al hijo que está cometiendo un error grave, pues le da un remesón, que desobedece y no viene a las 12, cuando se le ha dicho que venga a las 12 y un día le cierra la puerta y lo deja durmiendo en la calle. Ese niño se va a acordar de su abuelita bastante, afuera en la calle, muriéndose de frío, pero les aseguro que no vuelve a llegar tarde. Entonces a veces un padre tiene que hacer eso, y eso es lo que está haciendo el Señor. Está suscitando en esta mujer, ¿qué cosa? Esa humildad. También los perritos nos alimentamos de la comida que cae de la mesa de los señores. ¿Y qué hace el Señor? Mira, levántate y vete. No necesito ir a curar a tu hija ya está curada. La ha curado tu fe. El demonio ha salido de ella. Ella va y encuentra a su hija curada, el demonio ha salido de ella, su hija está tranquila. El Señor hace esto también. No siempre, a veces actúa con amor. El Señor sabe, es pastor, conoce los corazones. Por tanto, no se asusten cuando un sacerdote es un poco duro. Piensen, ¿qué quiere hacer? ¿Qué busca el Padre? ¿Por qué me ha tratado así? ¿Por qué me ha dicho esto? Puede ser que el Padre esté loco, ¿no? Y que sea un malhumorado, ¿sí? Sí, hay sacerdotes así y esto es triste. Pero puede ser que el Padre te esté buscando algo, te esté ayudando a entender algo que no estás entendiendo y que no entenderías si alguien viene y te abraza y te dice, qué bueno eres. Que el Señor, que es amor infinito, pero que también es fuerte y duro a veces, nos ayude a acoger la buena nueva con sinceridad y a entender la verdad del Evangelio, que no es fácil a veces de entender y que no es amor y misericordia todo el tiempo, sino que muchas veces son verdades que hay que entender y que son difíciles de comprender, pero que el Señor nos lo hace comprender desde su amor y desde su compasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.